necesidades antes de que pudiéramos siquiera soñar con tener electricidad en las ciudades o que pudiéramos llegar a tener la que fue la quinta empresa petrolera mundial. Está entre las 5 empresas petroleras. Entonces, lo que están haciendo, por supuesto que es una mentira, por supuesto que han destrozado el artículo 27, y lo que más nos importa, porque luego nos dicen que bueno, son discusiones allí como de ideas nomás, pero yo quisiera contarles nada más 2 cosas que han sucedido en otros países para darnos cuenta del riesgo que significa que el territorio nacional, sus tierras y sus aguas sean propiedad de las transnacionales. Primero, lo que pasó en el estado de California, en Estados Unidos, en el año 2000, cuando hubo una gran crisis porque se combinaron ahí 2 cosas. Una, los incendios forestales que en California son frecuentes por las características geográficas de la zona, unos grandes incendios forestales que, sumados al calor ambiental que ya había, por supuesto incrementaron la temperatura de la ciudad y con ello provocaron en los habitantes muchos problemas de salud. Hubo personas muertas por golpe de calor, hubo gente huyendo de California hacia nuestro territorio mexicano, hacia Baja California, huyendo del calor. Entonces las personas lo que hacían ante el calor era poner a funcionar más sus aparatos de aire acondicionado, y eso, por supuesto, hacía que se tuviera mucho más demanda, mucho más gasto de energía eléctrica, lo cual hizo que explotaran las líneas de transmisión, que pasaban incluso algunas por los bosques, y entonces se combinó la explosión de las líneas de transmisión con los incendios que ya había y el calor ambiental. La gran crisis de California en el año 2000 hizo que finalmente la legislatura local del estado de California decretara la energía eléctrica como un servicio público garantizado por el Estado estadounidense. Porque a veces nos dicen que bueno, Estados Unidos es el paraíso de las empresas privadas. En energía eléctrica, solo 7 estados de la Unión Americana tienen empresas privadas, los demás son empresas estatales. Entonces, lo que pasó en California obligó a la legislatura a dar marcha atrás, porque las empresas privadas, viendo que había incendios, viendo que había esa gran temperatura ambiente, sabiendo que había un riesgo de saturar las líneas de transmisión y que se explotaran, siguieron mandando energía eléctrica a las líneas. Se colapsó el sistema y no les importó que se colapsara, porque lo que les importaba era ver quién vendía más electricidad, no la seguridad de las personas, no un buen servicio eléctrico, sino quién metía más electricidad a la red y por lo tanto quién ganaba más. El puro criterio del negocio hizo que se colapsara. Y entonces la lección es que en el propio Estados Unidos, que dice que la privatización es muy buena para nosotros, ellos no utilizan ese criterio. La otra cosa que les quiero comentar es que es una cosa que tiene que ver con Perú y con México. En Perú hay un gran campo gasero de gas natural en la selva amazónica, en la parte de la selva. Y hicieron un negocio simplemente de traer ese gas a Manzanillo, Colima, pusieron una regasificadora en Colima, en Manzanillo, para traer gas natural de la selva amazónica, con el argumento de que aquí no hay suficiente gas. Primero, en México se quema todavía, a pesar de las medidas que han tomado, una gran cantidad de gas natural que se manda a la atmósfera, contaminando y desperdiciando un recurso que puede ser utilizado y que puede abaratar el gas para todos nosotros, el gas natural que nos han impuesto también en las casas. En segundo lugar, el traer desde un lugar tan lejano a Manzanillo, Colima, el gas natural en barcos es un negocio absurdo, porque el gas lo tienen que hacer líquido, lo tienen que licuar para traer en grandes barcos donde traen el gas licuado, barcos
cuya transportación, por supuesto, cuesta carísima. Y llegando a Manzanillo lo vuelven a regasificar, otro proceso carísimo, y todo eso lo pagamos nosotros con el precio del gas y con el precio general de la electricidad. Entonces, ¿qué ha pasado en Perú? En Perú les dijeron que iban a concesionar ese gran yacimiento de acero a la Repsol y a otras empresas privadas, gringas, japonesas, coreanas, porque iba a ser el progreso para Perú y que, bueno, todo el mundo iba a vivir muy bien y que iba a bajar el precio de la electricidad y del gas natural, cosa que fue falsa. Lo que ocurrió en cambio es que destrozaron una enorme cantidad de tierras en la Amazonia peruana y provocaron prácticamente una alerta de extinción de pueblos que viven en la Amazonia peruana y que habían tomado la decisión de vivir en algo que se llama aislamiento voluntario, es decir, no tener contacto con las ciudades ni nada, porque así querían vivir. Pero entonces llegan los trabajadores de Repsol y de todas las compañías y, tal como ocurrió durante la conquista en México, los contagian de enfermedades para las cuales esos indígenas amazónicos no tienen defensas propias, porque les ocurrió lo mismo que aquí con los mexicas cuando vinieron los españoles y los contagiaron de enfermedades para las cuales sus cuerpos no tenían defensa. Entonces la ONU acaba de decretar el año pasado una llamada de alerta al gobierno peruano porque lo acusa de genocidio, de extinción masiva de esas poblaciones por contagio, por no tener defensas para esas enfermedades. Y por supuesto, ni la electricidad, ni el gas, ni la gasolina han bajado el precio en Perú. Y en cambio en México, no solamente lo han bajado porque estamos pagando todo el negocito de transportar y licuar y gasificar el gas, pero además de eso, la laguna de Cuyutlán, una laguna que está en la bahía donde llegan los barcos, esa laguna es la fuente de vida de 10,000 familias que viven de la pesca en Colima y que tuvieron que protestar porque la instalación de la regasificadora en Colima significa que se van a morir los peces y que no tendrán de qué vivir. La única modificación que hicieron sobre el proyecto original fue que en lugar de usar los 2 vasos de la laguna, usaron solo uno, gracias a la lucha de los pobladores de Colima y de investigadores de la Universidad de Colima y de una asociación que se llama Biosiguana, una asociación ambientalista. Pero aún así no ha habido ninguna compensación para los pescadores de Manzanillo. Están en crisis porque la pesca, por supuesto, que ha disminuido y además las aguas se han contaminado con el trabajo de la regasificadora. ¿Qué es lo que entonces nos correspondería hacer? Pues yo digo que, en primer lugar, exigir que la consulta pública sobre la revisión de la reforma energética se haga. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del comité en el cual participo, debiera haber una sola consulta, porque con todos los resabios que podamos tener, lo más importante es unirnos para que esto se eche atrás, porque están en riesgo no solamente nuestra posibilidad de tener acceso a la electricidad, a la gasolina, indispensable para, ya lo sabemos, para todos, no importa si tenemos coche o no, porque todos usamos microbuses, camiones, etcétera, taxis, lo que sea, sino también porque incluso no solo los que están, los campesinos de este país están en riesgo de que les quiten las tierras y las aguas. Déjenme contarles que yo vivo en la Ciudad de México, en la unidad Tlatelolcos, y seguramente quien conoce la ciudad la conoce, una unidad muy grande, la más grande de América Latina. Nosotros tenemos desde siempre, desde que se creó la unidad, estamos cumpliendo 50 años, tenemos una red subterránea de electricidad que es la misma que está en todo el centro histórico de la ciudad, con una línea de 23,000 volts, transformadores de 23,000 volts, como en todo el centro histórico, y siempre fuimos bien atendidos por los compañeros de lucha de fuerza del centro. Las subestaciones están dentro de nuestros edificios, y ese riesgo lo hemos afrontado porque teníamos un buen servicio. Bueno, ahora, aún antes de que se aprobaran las leyes secundarias, el gobierno de la ciudad autorizó a compañías
subterráneos, por transformadores chinos que están poniendo sobre superficie, sobre el terreno, sin ninguna protección, sin ninguna caseta de concreto que proteja a nosotros de los riesgos de radiación, explosión de los transformadores, sin ninguna precaución. Están poniendo transformadores junto a una guardería, por ejemplo, con todo el riesgo que eso representa. Los vecinos de nuestra unidad decimos, pues la reforma energética ya nos alcanzó, porque aquí lo que importa es que alguien está haciendo negocio con esos transformadores chinos que nos están cambiando sin que nosotros estén fallando. Nosotros que tienen 40, 30 años están bien y siempre fueron bien mantenidos por los compañeros del SME, y sin embargo alguien está haciendo negocio con esos transformadores. Por eso decimos que tampoco quienes vivimos en las ciudades estamos a salvo de ser perjudicados por esta reforma en la que el único criterio que vale es el negocio de las transnacionales. Y por eso creemos que, por supuesto, hay que revertir la reforma del artículo constitucional 27 constitucional para hacer que la propiedad de las tierras y las aguas quede establecido que son de la nación, que la industria eléctrica y petrolera son estratégicas, pero estratégicas quiere decir para el bienestar de los habitantes, no para que algunos hagan negocio. Y que por supuesto la electricidad es un servicio público que debe ser garantizado. Ahora, con la reforma, las empresas, por supuesto que ya dijeron, lo cual es lógico para su negocio, que pues a ellos no les va a importar si el pueblo tal de la Sierra Texehuana de Durango o de la Huasteca hidalguense o de donde sea tienen electricidad. Eso que lo atiende el gobierno si es que alcanza con el fondo del petróleo, si es que sobra dinero. En cambio, justamente el hecho de que el sistema eléctrico fuera estatal ha permitido que, habiendo una sola empresa estatal, tenga fondos de reserva para atender la electrificación rural, que en México, con todas las fallas que hay, sí ha sido bastante grande, pero que ahora no tenemos ninguna garantía de que continúen electrificándose las pequeñas comunidades rurales que no tienen electricidad actualmente porque no son negocio. Y el gobierno no se compromete a resolver la electrificación rural. Entonces creo que esta cuestión que parece muy lejana de nosotros, esto de que se ha modificado el artículo 27, al contrario, tiene que ver con todas estas cuestiones de que lo que están haciendo es poner el territorio nacional al servicio, así como si fuera un campo libre entre las empresas que hagan lo que quieran. Y yo me encargo de torturar, de encarcelar, de matar, como acabamos de ver en el caso de Ayotzinapa. Entonces creo que es simplemente una pequeña reflexión que creo que si lo reflexionamos todos podemos entenderlo mejor quizá, pero yo les haría una invitación en primer lugar para que sí presionemos por la consulta y que en lo inmediato creo que estar todos el 26 de octubre en la Ciudad de México presionando para que la consulta sí sea aprobada, porque la Suprema Corte de Justicia va a decir si se hace finalmente o no. Presionar a la Suprema Corte, presionar para que la consulta se haga en el 2015 y echar abajo la reforma energética. Sería por el momento todo para no cansarlos, porque más bien lo que creo que sería importante es que entre todos dialogáramos, veremos cuáles son nuestras inquietudes, propuestas, preguntas y bueno, pues que entre todos podamos definir los mejores caminos para echar abajo esto que nos han hecho. Muchas gracias, maestra. Queremos invitar a la gente que está aquí, cada vez que viene algún compañero, así lo hacemos, queremos invitarlas a que pasen aquí a darnos su opinión sobre los problemas nacionales, sobre este problema de la tenencia de la tierra, que ahora con las nuevas reformas va a ser una especie de expropiación disfrazada. Invitamos a la gente que quiera aquí hacer algún comentario o algo. Miren, ahorita no lo sentimos, pero al rato lo vamos a sentir cuando ya no tengamos o veamos afectados nuestros bolsillos. Ahorita de hecho ya todos lo vemos, no nos alcanza
el gas sigue subiendo, la gasolina también. La semana pasada hubo un incremento de otra vez 13, 14 centavos, pero así, y dicen que para el 2015 va a llegar a 20 pesos y ahí se va a quedar. Pero eso no es cierto. De hecho, estamos pagando la gasolina más cara del mundo, siendo uno de los 17 países del mundo que produce petróleo. Entonces, las políticas pues de Enrique Peña Nieto, de toda esta gente perversa que matan jóvenes, tienen esos propósitos, hacernos casi esclavos, quitarnos nuestras tierras y ahora hasta quitarnos nuestra riqueza, nuestra libertad.